Nos acercamos una vez más a la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos y leemos el texto que dice que, leo Hebreos capítulo 10, verso 22, dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora es muy interesante que el autor de los Hebreos, y obviamente en sentido general todo el Nuevo Testamento, pero en particular el autor de los Hebreos, señala dos cosas interesantes, ¿no? que llaman la atención. El autor de los Hebreos señala que Jesús es la ofrenda, es decir, es el sacrificio por el cual nosotros somos salvos. Al ir a la cruz del Calvario, Cristo estaba tomando nuestro lugar y llevando sobre él nuestros pecados como una ofrenda y un sacrificio para nuestra salvación. Por eso es que San Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque recuerden que se trataba de un sistema de sacrificios establecidos en la palabra de Dios, y que a través de los sacrificios el sacerdote ofrendaba, por ejemplo, sacrificaba una oveja, sacrificaba un becerro, y esto era un acto de sacrificio en lugar, digamos, del ofrendante. Se ofrecía ese sacrificio como una ofrenda a Dios, y en estos sacrificios estaba representado la misma entrega del que estaba ofrendando, y estaba representada también la acción de la expiación del pecado, a través del cual el ofrendante recibía el perdón de pecados. Así que la epístola a los Hebreos dice que Jesús es tanto la ofrenda, o sea, el sacrificio, como también el sacerdote que la ofrece. Porque, de nuevo, Hebreos capítulo 10 dice, en esa voluntad, hablando de la voluntad del Señor, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Un poquito más adelante dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces Cristo es la ofrenda por el pecado nuestro, y a través de esa ofrenda somos perdonados. Pero al mismo tiempo Cristo es el sacerdote que ofrece la ofrenda. Noten ustedes que un poco más adelante en la misma carta a los Hebreos dice la Escritura: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Y quién es ese sacerdote? Ese sacerdote es Jesucristo, nuestro Señor. Él es nuestro gran sumo sacerdote, quien se ocupó de nuestra salvación, ofrendándose a sí mismo por nuestra salvación, por nuestros pecados. Cristo es la ofrenda, y Cristo es también el sacerdote que ofrece por nosotros la ofrenda que se nos da en beneficio del pecador. Recuerden que eso lo dice la misma Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 4 de esta carta a los Hebreos, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que noten ustedes cómo la misma Biblia, la misma porción dice que Cristo es la ofrenda, Hebreos capítulo 10, versículo 10, y Cristo es el sacerdote, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Cristo es el sacerdote. Y como sacerdote, y aquí regresamos ahora a Hebreos capítulo 10, como sacerdote, Él es nuestro mediador. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, quien ha dado la ofrenda de su mismo cuerpo, la ofrenda de sí mismo por nuestra salvación. Y por lo tanto, siendo Él la ofrenda y siendo Él el sacerdote, Jesucristo es nuestro mediador entre nosotros y Dios. Por eso Pablo, en su carta a Timoteo, dice, 1 Timoteo capítulo 2,
Dice, porque hay un solo Dios, verso número 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aquí quiero subrayar esto que dice la Escritura. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Escucha bien. Si tú eres un creyente en Cristo, si tú ya has recibido al Señor como Salvador, regocíjate, glorifica a Dios, adora al Señor, gózate en esta palabra hermosa del Señor. Pero si todavía tú no has tenido ese encuentro con el Señor, si tú has resistido al mensaje del Evangelio, si todavía tú te niegas a aceptar las verdades del Señor, escúchala una vez más. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo sé que hay otros que dicen que no, que hay otros mediadores, o sea, identifican a los grandes hombres de la historia de la iglesia, los grandes santos de la historia de la iglesia como mediadores, o identifican a la madre de Jesús, María, como mediadores también. Y por supuesto que no es así. La madre de Jesús fue una mujer santa, a quien Dios eligió para traer al mundo a su Hijo, a Cristo, a la encarnación de Dios. Pero ella no es la mediadora entre nosotros y Dios. Los grandes hombres de la antigüedad, el apóstol San Pablo, San Pedro y estos hombres de Dios son grandes ejemplos de la vida cristiana, hombres dedicados al Señor, pero ellos no son los mediadores entre nosotros y Dios. El mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo. Él es la ofrenda por el pecado y al mismo tiempo es nuestro mediador. Él es el sacrificio y al mismo tiempo Él es el sacerdote, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Así que acércate a Dios a través de Cristo. Si no le has recibido, dile al Señor que sea tu Salvador. Búscale, pero cuando le busque, búscalo clamando a Jesucristo y pidiendo que en su gracia te permita acceder a la presencia gloriosa de Dios para que puedas conocerle, servirle, adorarle y seguir. Que así sea, que eso se cumpla en tu vida, que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.